Bendiciones, queridos amigos y hermanos que nos visitan a través de nuestro canal. Quiero primeramente darle gracias a Dios por darme la oportunidad hoy en esta noche nuevamente de estar con ustedes. Y bueno, espero pues que estén bien en sus casas. Les mando muchos saludos, muchos abrazos. Quiero que hoy en esta noche dispongamos nuestro corazón a este estudio de la palabra de Dios, que queremos hacerlo juntamente con ustedes. Y siguiendo con esta serie de estudios de Corintios, quiero que me acompañen en sus Biblias a Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13 habla de la preeminencia del amor. Creo que este es uno de los capítulos, bueno, en lo personal, uno de los capítulos más hermosos, porque de aquí se desprende todo lo que tiene que ver en la iglesia y en los ministerios respectivos. Y bueno, quiero que en sus Biblias vayan a este capítulo, ¿sí? Quiero que tomen sus Biblias en casa y vayan a Primera de Corintios capítulo 13 y vamos a orar. Amado Rey, Señor, te damos gracias por esta noche. Queremos entregarte, Señor, nuestras vidas. Disponemos nuestros corazones para que tú, Señor, a través de tu palabra nos hables, Señor, a nuestras necesidades. Hoy venimos y nos depositamos delante de ti. Tú sabes, tú conoces verdaderamente cómo estamos delante de tu presencia. Quizás muchos atribulados, golpeados, lastimados, y Dios, solo tú eres el que a través de tu palabra vienes para curarnos, para animarnos, para restaurarnos, Señor. Gracias te damos porque tú estás con nosotros. Abre nuestro entendimiento en esta noche para poder no solo escuchar tu palabra, sino también poder vivir y practicarla, Señor, en nuestras vidas, en el día a día. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y bueno, queridos amigos, si ya estamos en casa con este precioso libro de Corintios, el capítulo 13, vamos a dar lectura. Y quiero que por favor den lectura conmigo, ¿no? Pablo le escribe a la iglesia en Corintio y dice lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 13, vamos a dar lectura el verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El verso 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Verso 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Qué impactante es Dios
a través de este mensaje que nos está hoy en día transmitiendo. Un mensaje que fue escrito hace más de 2000 años, pero sigue vigente. La pregunta sería aquí, ¿y hasta cuándo este mensaje está vigente? Este mensaje está vigente hasta antes de la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Pablo le dice a la iglesia en Corinto, dándole a conocer que hay algo de suma importancia, de extremada importancia, que cada hermano debe de conocer, y es acerca del contenido de lo que existe o de lo que hay dentro de cada uno de ellos. Pablo quería darles a conocer quién estaba morando en ellos, y si ellos se decían ser cristianos, Pablo quería que los hermanos entendiesen que por ese alguien que moraba en ellos tenían que expresar directamente una cualidad, algo muy importante. Entonces, el verso 1, Pablo les dice a los hermanos en Corinto, les dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Note usted aquí que Pablo está hablando primeramente de lenguas humanas. La palabra lengua en el griego quiere decir, o se la traduce del español al griego, glosas. Y glosas son idiomas. Y estas lenguas humanas, Pablo le estaba diciendo a la iglesia, si yo hablase todos los idiomas del mundo, hoy podríamos decir si yo hablase inglés, si yo hablase francés, alemán, en ese tiempo pues era el arameo, era el griego, ¿sí? Y otros lenguajes, ¿no? Idiomas, por ser la palabra glosas, idiomas. Esto quiere decir que podía ser una persona capacitada, entendida en todos los idiomas, estudiada, una persona muy preparada intelectualmente, pero aún con todo este conocimiento intelectual, ¿sí? Aún con esta preparación de todos los idiomas y entender todos los idiomas, no podía directamente satisfacer al corazón de Dios si no había algo de suma importancia. ¿Y qué es esto de suma importancia? El amor. Entonces vamos a hablar acerca del amor de Dios. Pablo sin duda estaba haciéndoles entender a los hermanos en Corintios que ellos podían estar involucrados en muchas actividades en la iglesia, fuera de la iglesia, pero lo que Pablo quería es que los hermanos en Corinto se den cuenta que todo lo que ellos hacían debía de venir de la esencia o de la raíz y principal, que era Cristo. Entonces, Dios en sí nos hace ver a nosotros que Cristo, ¿sí? Cristo en nosotros, morando en nosotros, es la manifestación directamente de este amor. Entonces, el amor, ¿o qué es el amor? Bueno, el amor es Dios. Dios es amor. Dios es amor. No es un sentimiento enfermizo, obsesivo, que lamentablemente la gente del mundo lo define como amor. No, al contrario. El amor de Dios va más allá que meras emociones, que meros sentimientos que generan dependencia a hombres o a mujeres en una pareja. Eso no tiene nada que ver con el amor de Dios. El amor de Dios es algo que trasciende todo este sentimentalismo que lo define el mundo como amor. Entonces, vemos la primera parte. Pablo habla de lenguas humanas, pero también dice, si yo hablase también lenguas angélicas. Ahora, ¿por qué Pablo habla acerca de estas lenguas angélicas? El apóstol escribe aquí esta palabra en términos hipotéticos y generales. No existe enseñanza bíblica sobre algún tipo de lenguaje angelical que los humanos puedan aprender a hablar. Entonces,
habla acerca de lo sobrenatural, habla acerca de lo espiritual. Pablo dice, si yo hablara cosas que los hombres no entienden, aún fuera de los idiomas humanos, pues, pero si yo no tengo lo más importante, que es el amor, no sirve todo esto de nada. No sirve de nada tener una capacitación, una preparación en los idiomas del mundo y también tener un hablar angelical o espiritual que tal vez mucha gente no me va a entender, pero si yo no estoy movido por Dios, nada de eso sirve. Sirve para poder primeramente agradar a Dios, ¿ya? Entonces no sirve para agradar a Dios esto, y peor aún para edificar al cuerpo de Cristo. Pablo compara todas las cosas que se hace sin amor como el metal que resuena y el címbalo que retiñe. Entonces, este metal que resuena y címbalo son, bueno, estamos hablando de los címbalos, es un instrumento prácticamente musical que se usaba en ese tiempo para dar cierta clase de melodías. Pero sin embargo, quien toca este címbalo sin dar una melodía o sin saber componer o entonar, va a producir un sonido distorsionado que no va a ser agradable a los oídos de las personas. El metal que resuena era una ilustración que Pablo utilizaba de coger un pedazo de madera y golpear en una especie de lata grande que producía ruido, fastidio y dolor de oídos. Eso es lo que todas las cosas que se hace producen. Para Dios lo que se hace es un fastidio, es un ruido, es una perturbación ante su presencia. Todo lo que no viene del amor, o sea, de parte de Él. En otras palabras, todo lo que no se hace con este amor, si no viene del amor de Dios, todo esto es fastidioso para el Señor. Pero también Pablo en el verso 2 sigue la lista y nos hace ver otro aspecto importante. Pablo les dice a los hermanos en Corintios, les dice, y si tuviese yo profecía y entendiese, dice, todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Entendamos nosotros aquí que los dones espirituales, sí, hermanos, estaban en la iglesia, en Corinto. También estaba la doctrina sana. Pero algo importante Pablo les está mostrando ahí. ¿Qué era lo que estaba faltando? Faltaba el amor de Dios. Entonces, obviamente, si no había el amor de Dios, había un activismo religioso en esta iglesia, y esto lo que estaba conduciendo a los hermanos era que entre ellos haya discordias, haya exhibiciones de egoísmos, haya orgullo, haya pleitos y divisiones. Y por eso Pablo al inicio de la carta de Corintios, ustedes miran que él dice, yo no les puedo hablar como espirituales, sino como carnales, porque entre ustedes hay contiendas, hay pleitos. Queridos hermanos y amigos, yo puedo compartirles y decirles que aún hoy en día existen congregaciones así, porque se han dedicado a hacer activismo, a hacer cosas para Dios, a trabajar arduamente para Dios, a hacer tantas cosas externas para que los hombres los vean. Y veo que hay congregaciones que tratan de buscar la aprobación de los hombres, mas no la aprobación de Dios. Pero Dios, en cambio, no aprueba nada de eso, porque ahí falta lo más importante, que es el amor de Dios. Ya les estaba diciendo que ¿quién es el amor? Dios es amor. Y vamos a ver en sí la esencia de este amor, de dónde emana, de dónde viene más adelante. Entonces, una vez que Pablo les expuso, como vimos en un capítulo anterior, los dones, y les hace acuerdo de los dones, de las operaciones, del funcionamiento que deben de tener estos dones para generar ministerios, ahora les hace acuerdo a los hermanos que sin esos dones, si operan sin el amor de Dios, no sirven de nada. Entonces, vemos nosotros que aquí Pablo le está diciendo en el verso 2, les dice, y si tuviese yo profecía, ¿qué es esto de la profecía?
Bueno, queridos hermanos, Pablo habla de la profecía como un don esencial, que es lo que hace esta profecía, es traer la verdad de Dios a la iglesia, a las personas, para que a través de ella puedan ser los hermanos edificados. Entonces, este ministerio de profecía tenía que ser realizado en amor. Pero también dice, si yo entendiese todos los misterios y toda ciencia, ¿no? Ahora, ¿qué es esto de los misterios y las ciencias? Ahora, si usted se da cuenta cuando habla de los misterios y de la ciencia, aquí se abarca los dones que vimos en el capítulo 12, es decir, los dones de sabiduría, el don de conocimiento de la palabra de Dios, el don del discernimiento de espíritus. Entonces, si yo puedo tener, por ejemplo, sabiduría, puedo tener conocimiento de la palabra de Dios, puedo tener discernimiento de espíritus por conocer las escrituras, pero si no tengo amor, todo esto es descartado, no sirve de nada. Más aún, más adelante dice, pero aún si tuviese fe, de tal manera que mi fe fuese tan grande que yo trasladase los montes de un lugar a otro, pero si no tengo amor, nada soy. Entonces, todo esto, queridos hermanos, el don de profecía, el entender los misterios, el entender la ciencia, el tener la fe más grande, no sirve de nada si no está el amor. No sirve de nada si no hay amor. Entonces, igual, la fe se vuelve inútil si no existe esa esencia, ese amor hacia Dios, ese amor hacia la iglesia. Pero aquí yo quiero que entendamos esto. Dios de tal manera, dice, amó al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, Cristo es amor en nosotros, impartido en nuestros corazones. Todo lo que nosotros hagamos debemos de hacerlo en Cristo, porque los dones que son desarrollados y son puestos en funcionamiento en Cristo son los que edifican a la iglesia, son los que restauran una iglesia. Entonces, aquí Dios nos está haciendo ver que no es para Él más indispensable hacer actividad, ¿sí? Eso no es indispensable. Dios mira es el corazón. Él mira de dónde hacemos las cosas, de dónde parte eso. ¿Pueden muchos hombres sin Cristo hacer actividades incluso mejores que un cristiano? Pueden estar involucrados en el servicio, en el musical, en la evangelización, involucrados en las misiones, pero solo son actividades religiosas. Y cuando hablo de religiosas me refiero a que son cosas que no producen fruto porque no son hechas en Cristo, es decir, no son hechas en el amor. Entonces todo lo que viene de Dios es directamente bueno para la edificación de la iglesia. El verso 3 dice claro, y si yo repartiese mis bienes, de 1 de Corintios 13, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. Ahora, esto tiene que ver también con los dones de servicio, con los dones de dar, de generosidad, de entrega, de ofrendar, de ayudar en la obra, ¿no? Entonces hay muchos hermanos que creen que cuando se ayuda económicamente en la obra de Dios, eso ya van a ganar puntos para ir al cielo. Pero les digo algo, si no se hace esto en Dios, en Cristo, si no se hace con el amor de Dios, no sirve de nada. Así sea usted el hombre más rico y más millonario, si usted da todo lo que usted tiene, y si no existe, no hay Cristo en su corazón, no sirve de nada. Dios, amados hermanos, dice que un hombre puede entrar al reino de los cielos, no por hacer obras, Efesios capítulo 2, 8, 9, sino es por medio de la fe.
a través de la gracia. Y esto no proviene de nosotros. Nosotros no tenemos ningún mérito porque es un regalo, es un don de Dios. Entonces ahí dice, no por obras. Todas estas cosas son obras que se puede hacer cuando uno se ejercita los dones, claro, actividad. Pero dice que, amados hermanos, la base importante es que nosotros tengamos al Espíritu Santo. Todo lo que nosotros hagamos en Cristo, en el Espíritu de Dios, Dios lo toma en cuenta. Y las obras que Dios tomará en cuenta para recompensa cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo son aquellas obras que nosotros las hayamos hecho directamente, ¿sí?, en el Espíritu. En el Espíritu. El apóstol Juan, en una de las cartas, en su madurez, cuando él salió de la iglesia cuando ministraba la iglesia de Éfeso, después que salió de Patmos, él dice, no tengo yo mayor gozo que este, dice, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, queridos hermanos, la palabra andar es practicar, es vivir la verdad. Dios nos muestra a través de Juan que Él se deleita cuando un hijo practica, vive la verdad. Queridos hermanos, el amor de Dios es lo más importante para poder edificar a su pueblo. Una iglesia carente de amor no puede edificar a nadie. Existen congregaciones donde no hay amor, sí las hay. Apocalipsis, Dios dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. ¿Cuántas congregaciones y denominaciones tienen un título, un rótulo de que parece que hubiera vida ahí, pero ni siquiera hay vida? Son congregaciones muertas porque no está Dios allí, porque Dios ha quitado el candelero desde hace mucho tiempo en esas iglesias. Dios nos llama, queridos hermanos, a un verdadero arrepentimiento, a una confesión genuina de nuestros pecados y a entregar nuestro ser a Él. ¿Saben qué? La muerte por cremación era algo terrible. La iglesia del primer siglo, en este caso la iglesia que también se la denomina primitiva, fue una iglesia sufriente, una iglesia que padeció demasiado oposición, persecución. Muchos fueron martirizados, aún muchos cristianos también fueron quemados, y entregar su cuerpo para darlo en sacrificio por las cosas de Dios, para ser quemados, era tremendo. No era una muerte fácil, era una muerte horrenda, horrible. Pero aún Pablo da a conocer y expone esto y dice, bueno, así ustedes entreguen su cuerpo, estoy parafraseando, así ustedes se den a ustedes para que los quemen, pero si no tienen a Dios, tampoco les sirve esto de nada. No sirve a un cristiano hacer todo lo que quiera hacer para Dios si no tiene a Cristo en su vida. Nada de esto te va a llevar a ganar el cielo. Ninguna obra entre comillas espiritual que hagas en la iglesia, si no tienes a Dios, no te sirve. Entonces lo primero que debe hacer el cristiano es ir a la presencia de Dios, y creo que la principal obra que debería de hacer es confesar sus pecados de corazón, arrepentirse, abrir su corazón a Cristo, recibirlo como Señor y Salvador, y de ahí dejar que Él obre en el corazón de ese hombre o de esa mujer, y que Él mismo se encargue de usar a ese hijo o a esa hija como Él desea. Yo lo que les puedo decir también, queridos hermanos, es que un corazón regenerado, nacido de nuevo, y cuando hablo de regenerado me refiero a un corazón que tiene el amor de Dios, no va a ser un corazón estático. Ese corazón late por Dios, porque ama a Dios, y obviamente un verdadero hijo de Dios no se puede quedar quieto. No va a practicar el quietismo, es decir, el pasivismo, el estar estático. La vida de Dios nos lleva a funcionar. El Espíritu Santo nos lleva a avanzar, a crecer, a desarrollarnos.
tiene que producir directamente en un hijo de Dios. El principal fruto es el amor, y de ahí viene el resto, ¿no? Porque dice Gálatas capítulo 5 verso 22, quiero que me acompañen por un momento sin perder la cita. Vamos un ratito a Gálatas. Sí, 5:22 dice la palabra del Señor, y espero que también ustedes estén con sus Biblias en casa. Sí, por favor, quiero que me confirmen que están con sus Biblias en casa. Dice las Escrituras lo siguiente, Gálatas 5 verso 22. Mas el fruto del Espíritu dice, no dice los frutos, sino el fruto del Espíritu es, y primero dice aquí, Pablo le dice a los hermanos en Galacia, el amor. Se da cuenta que el que tiene a Dios tiene que producir este fruto, y es algo objetivo, es algo visible, es algo que tiene que manifestarse de forma externa. El Hijo de Dios tiene que reflejar primero el amor. En una iglesia los colaboradores, los diáconos, las diaconisas, los hermanos que trabajan en el servicio de música, el pastor y todos los hermanos que estén en el ministerio tienen que reflejar el amor de Dios. Y esto no puede ser fingido, esto tiene que ser sincero. Mas el fruto del Espíritu es amor. Pero también tiene que reflejar, dice, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Ve usted? Que entonces nosotros tenemos que tener ese fruto, que es el amor de Dios. Entonces, queridos hermanos, volviendo a 1 Corintios 13, Pablo nos hace ver que todo lo que hagamos, todo sacrificio sin el fruto en nosotros, que es amor, sin Cristo en nosotros, no sirve para que nosotros podamos ser salvos. No vamos a ganar puntajes, ni recompensas, ni coronas si nosotros hacemos cosas en la iglesia sin Cristo. Pero características del amor. Dice el verso 4 de 1 Corintios 13. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, queridos hermanos. Entonces, yo puedo aquí también tomar en consideración otro aspecto, refiriéndonos al amor, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, en los comentarios que Pablo nos presentó con anterioridad, ya con esto estamos viendo que Pablo se enfoca en el vacío que produce la ausencia del amor en todos los servicios de la iglesia y en el ministerio, y que eso no sirve para ser salvos ni para ganar recompensas. Pero del verso 4 al verso 7 se nos indica directamente la plenitud del amor de Dios, según lo que el amor produce en cada caso. Entonces, vemos aquí que el amor, como les decía, es algo que debe de verse, algo externo, como Gálatas vimos capítulo 5, verso 22 en adelante. El amor en sí es acción y no es abstracción, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir abstracción? Quiere decir que el amor no es estático. Entonces, dice aquí que el amor es sufrido. El amor no tiene envidia, el amor no se jacta, el amor no es arrogante. Por eso es necesario entender que el amor es opuesto a un servicio religioso, a un servicio legalista, a un servicio pragmático, lleno de actividades, pero sin él. Entonces, amados hermanos, debemos ver que la persona que ama nunca va a tratar de aprovecharse y nunca va a salirse de las suyas. La persona que ama es una persona que va a reflejar la benignidad, porque el amor, dice, es benigno, es bueno. El amor no tiene envidia. Una persona que ama nunca va a envidiar o desear lo que otros desean. No se jacta, no es soberbio, no es arrogante. En un ministro de Dios no puede haber soberbia, jactancia. No se envanece.
el amor de Dios no hace nada indebido. Si decimos que verdaderamente amamos a Dios, dice el Señor, el que dice que me ama, dice Juan, guarde mis mandamientos. Entonces, una de las evidencias de que nosotros amamos a Dios es que nosotros practicamos y guardamos su palabra y guardamos sus mandamientos. No es egoísta el amor de Dios en un hijo de Dios. No podemos ser egoístas si decimos que amamos a Dios. Nosotros somos generosos porque sabemos que todo lo que hacemos no lo hacemos para recibir algo a cambio en la iglesia de los hermanos, de los siervos, o cuando estemos afuera. Todo lo que hacemos lo hacemos porque sabemos que hemos obtenido ya la recompensa. ¿Sabe que nosotros cuando servimos a Dios no debemos esperar recibir nada a cambio? Y es más, cuando dices que Dios le recompensará, ¿quiere que le diga algo? Dios ya nos recompensó. Dios ya nos dio todo. ¿Y sabe qué es ese todo? ¿O quién es ese todo? Pues es Cristo Jesús. Dios ya nos ha bendecido con toda bendición a través de su Hijo amado. Con Cristo lo tenemos todo. Entonces, no hace nada indebido. Quien realmente ama a Dios no va a seguir viviendo una vida desordenada, una vida de pecado. No va a estar sumido en las tinieblas. ¿Sí me entienden? Va a tratar de agradar a Dios y tratar de vivir una vida diferente. Santificarse cada día más. Ese hombre y esa mujer van a santificarse y van a vivir vidas diferentes. No se irrita. No, en otras palabras, no es iracundo. No es pellaringo. No es colérico. No. El Hijo de Dios no puede ser colérico. No puede ser pellaringo. No puede mostrar este rencor en su corazón, esta explosión de iras. No se irrita, no guarda rencor, no se goza, dice, de la injusticia. Entonces, un verdadero hijo de Dios que ama a Dios no puede él aprobar las cosas injustas, no puede aprobar el pecado, no se goza de esas cosas, pero se goza directamente, dice, ¿de qué? De la justicia, de la verdad, como Juan en su madurez. Amados, dice, no tengo yo mayor gozo que este. El gozo es un sentimiento de complacencia, de satisfacción, no por las circunstancias, no porque todo nos va bien, es algo sobrenatural, que esa complacencia, ese gozo, esa satisfacción puede estar ahí en un hijo a pesar de las adversidades, de las pruebas, de las dificultades. Entonces, Juan les dijo a los hermanos, no tengo yo mayor gozo que este, dice. El oír que mis